El vuelo de dron de fin de semana de David Cooper sobre el río afectado por la sequía capturó algo inusual en el barro seco, una abertura de concreto que no debería haber estado ahí. Cuando los voluntarios investigaron, descubrieron un búnker subterráneo lleno de suministros, pero las latas tenían fechas de vencimiento recientes y aún tenían etiquetas de precio pegadas. Cuando llegó la policía y examinó el contenido, inmediatamente instalaron cámaras de vigilancia. David Cooper adoraba volar su dron sobre el campo los fines de semana, filmando el cambio de las estaciones. Ese verano, una ola de calor brutal secó el río local hasta casi nada. Grandes secciones del lecho del río quedaron expuestas y secas. David lanzó su dron un sábado por la mañana y lo guió sobre las secciones secas. Entonces, algo llamó su atención. Ahí en el barro seco había una abertura circular con bordes de concreto. Se veía hecha por el hombre. De vuelta en casa, David compartió el video en el foro comunitario local. Preguntaba qué pensaba la gente que podría ser. La mayoría supuso que era infraestructura vieja, probablemente una tubería de drenaje. Entonces David recibió un mensaje de la doctora Sarah Mitchell, una profesora de historia del colegio comunitario. Ella explicó que el área había sido hogar de proyectos de defensa civil de la era de la Guerra Fría. Se preguntaba si esto podría estar relacionado. Se reunieron y obtuvieron permiso del condado para investigar. La doctora Mitchell armó un grupo pequeño. Llegaron al lecho seco del río y comenzaron a limpiar el barro. Después de una hora, descubrieron una escotilla de metal. Cuando la abrieron, una escalera descendía hacia la oscuridad. David se ofreció voluntario para bajar primero. Después de unos 4 metros, alcanzó un cuarto subterráneo del tamaño de un cobertizo grande. La construcción era sólida con paredes de concreto. Las luces a batería aún funcionaban. Estantes llenaban una pared, llenos de suministros. Latas de comida, jarras de agua, linternas y baterías llenaban el espacio. La doctora Mitchell había estudiado refugios de la Guerra Fría antes y algo se sentía diferente. Tomó una lata y revisó la etiqueta. La fecha de vencimiento era de hace 3 años. Revisó otra, de hace 2 años. Nada era de la era de la Guerra Fría. Entonces notó cajas con herramientas aún en su empaque. Algunas tenían etiquetas de precio de tiendas locales. Alguien había estado usando este lugar recientemente. Documentaron todo y subieron de nuevo, repentinamente inquietos. La doctora Mitchell se reunió con un amigo en la oficina del sheriff y le mostró fotos. Se detuvo en una imagen que mostraba un juego de herramientas rojas distintivo. Exactamente ese juego había sido reportado como robado 8 meses antes. En pocas horas, los oficiales estaban en el sitio catalogando objetos y cruzando referencias con reportes de robo. Una bicicleta que desapareció hace 2 años. Herramientas eléctricas tomadas de un camión de trabajo. Equipo de jardín de un garaje. Cada robo menor sin resolver parecía llevar de vuelta a este cuarto. ¿Quién había construido este lugar? ¿Quién había estado viniendo aquí con objetos robados? Los oficiales instalaron una cámara de vigilancia cerca de la escotilla. Luego llenaron el hoyo para que se viera intacto. Por 3 días no pasó nada. Entonces, en la 4ª mañana, la cámara capturó movimiento. Pero la persona no se acercaba a la escotilla principal. Las imágenes mostraban a alguien emergiendo de los arbustos a lo largo de la orilla del río, a 10 metros de distancia. Había una segunda entrada escondida en los arbustos. Los oficiales revisaron las imágenes y obtuvieron una imagen clara. La pasaron por su sistema. El nombre sorprendió a todos. Gerald Hoffman, un trabajador de mantenimiento de casi 60 años que había vivido en el pueblo toda su vida.
Todos conocían a Gerald. Era el tipo callado que arreglaba cosas en la escuela. Se había mantenido apartado desde que su esposa murió hace 5 años. Nadie lo había sospechado de nada. Los oficiales llegaron a la casa de Gerald temprano una mañana. Cuando los vio, algo en su expresión cambió. Sabía por qué habían venido. En la estación, Gerald se sentó en silencio por más de 1 hora. Los oficiales le mostraron fotos y listaron los objetos robados. Pero finalmente, las palabras comenzaron a salir. La historia que emergió no era nada como lo que alguien esperaba. Después de que murió su esposa, Gerald había caído en oscuridad. Se consumió con ansiedad sobre el futuro. Todo se sentía inestable y aterrador. Siempre había sido hábil en construcción. Decidió canalizar su ansiedad en construir algo. Crear un lugar donde pudiera sentirse seguro. Comenzó a trabajar en el cuarto subterráneo durante sus horas libres. Trabajó por meses construyendo la estructura. Pero construir no era suficiente. Necesitaba llenarlo. Ahí fue cuando comenzó a robar. Tomó una herramienta extra de un sitio de trabajo. Nadie se dio cuenta. Entonces vio objetos en garajes sin cerrar. Cosas pequeñas que la gente probablemente no extrañaría. Se volvió una compulsión. Cada objeto lo hacía sentir más preparado, más en control. Se decía a sí mismo que se estaba preparando para tiempos difíciles. Por 3 años, Gerald había estado viviendo esta doble vida. De día, el trabajador de mantenimiento confiable. De noche, visitando su búnker por la entrada oculta. Nunca imaginó que la sequía expondría la entrada que había sellado años atrás. Los oficiales se sentaron en silencio, aturdido. Este no era un ladrón típico. Era alguien ahogándose en dolor, tomando malas decisiones mientras trataba de sentirse seguro. Los objetos recuperados fueron devueltos a sus dueños. Cerca de 30 robos en 3 años, totalizando aproximadamente $8,000. Gerald fue acusado de múltiples casos de robo. Dada su edad, su récord limpio y las circunstancias, recibió una sentencia suspendida con libertad condicional. El condado llenó el búnker. El incidente se convirtió en una de esas extrañas historias locales de las que la gente hablaba tomando café. David continuó su fotografía con dron, pero nunca encontró algo tan inesperado. La doctora Mitchell escribió sobre el incidente, reflexionando sobre cómo los pasatiempos ordinarios pueden llevar a descubrimientos extraordinarios. Cuando llegó el otoño, las lluvias regresaron. El río se hinchó de vuelta a lo normal, fluyendo sobre el lugar donde había estado el búnker. Pero para la gente cuyos objetos habían sido explicados, y especialmente para Gerald, la sequía había revelado más que solo un hoyo. Había traído una lucha oculta a la luz, forzando un final a un secreto que no podía permanecer enterrado para siempre. ¿Y tú? Si hubieras descubierto algo inesperado que revelara la lucha oculta de alguien, ¿qué habrías hecho?